¿Y si el mayor homenaje que podemos hacerle a nuestra madre no fuera cargar eternamente con su dolor, ni repetir su historia, ni sacrificarnos para salvarla, sino liberarnos de aquello que nos transmitió sin querer? ¿Y si sanar nuestra herida fuera la forma más honesta de honrarla? Porque al hacerlo, ¿dejamos de perpetuar el mismo sufrimiento? Hay preguntas que arden más que 1000 verdades como esta. ¿Por qué seguimos viviendo bajo las expectativas de quienes nos dieron la vida si esas expectativas nos impiden vivir la nuestra? Algo dentro de ti lo sabe, algo está roto, lo intuyes incluso cuando todo parece estar bien. No importa cuánto te esfuerces por mantener una vida funcional, con sonrisas educadas, con metas cumplidas, en el fondo hay una herida abierta que nunca ha dejado de supurar, un vacío que nadie logra llenar. No lo dices en voz alta, pero lo sientes cada vez que alguien se te acerca con cariño y no puedes confiar. Lo sientes cada vez que una relación se vuelve demasiado íntima y tu primer impulso es huir. Hay una parte tuya que aprendiste a esconder, no por cobardía, sino por sobrevivencia. Esa parte justamente es la que guarda la llave, porque la herida no es un accidente, no apareció por azar, tiene nombre, tiene raíz, tiene historia, y empieza mucho antes de lo que crees. Empieza en los primeros susurros emocionales de tu existencia. Empieza con tu madre, pero no se trata de culparla, no se trata de convertirla en la causa de todos tus males. Se trata de comprender que, en tu mundo interno, vive una figura más poderosa que la mujer real que te crió. Carl Jung la llamó el arquetipo de la madre, una fuerza simbólica, emocional, que se instala en lo profundo de la psique y actúa como una lente a través de la cual filtras todas tus relaciones, tu sentido de valor, tus límites, tu necesidad de afecto. No es solo la madre biológica, es la imagen interna que construiste a partir de ella. Y si esa imagen fue fragmentada, ausente, exigente, inestable o impredecible, entonces ese reflejo sigue vivo dentro de ti, guiando tu forma de amar, de vincularte, de abandonarte. La herida materna no siempre deja cicatrices visibles. A veces se esconde en la forma en que eliges relaciones que te tratan como aprendiste que merecías ser tratado. Se esconde en tu dificultad para decir no sin sentirte culpable. Se esconde en tu perfeccionismo, en tu necesidad de complacer, en tu miedo a decepcionar. Se manifiesta cuando te castigas por cada pequeño error como si fuera la prueba definitiva de que no eres suficiente. Y lo más perverso es que creces creyendo que el problema eres tú, que eres demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado intenso, pero nunca te preguntas, ¿y si esta intensidad es una reacción lógica a un amor que fue condicional desde el comienzo? Porque sí, a veces el amor que recibimos no fue un regalo, fue una moneda. Te amaban cuando eras útil, cuando te portabas bien, cuando hacías lo correcto, pero cuando necesitabas, cuando te caías, cuando mostrabas tu fragilidad, te retiraban la mirada, el afecto, la presencia, y tú, desde tu inocencia infantil, lo asumiste como verdad, como ley, como estructura del mundo. Y esa estructura la sigues cargando. Está en cada relación amorosa en la que te sientes menos. Está en cada vínculo donde sientes que tienes que esforzarte para merecer. Está en cada vez que alguien se aleja y tú piensas que hiciste algo mal. Y lo más doloroso de todo es que crees que si logras que alguien te ame lo suficiente, finalmente repararás el pasado. Pero eso nunca funciona, porque el pasado no se repara, se comprende, se integra y se trasciende. Jung lo sabía. Sabía que el alma no se cura con explicaciones lógicas. El alma se sana a través de los símbolos, de los rituales internos, de la confrontación emocional con la sombra. Se sana cuando dejas de proyectar tu herida en los demás y decides enfrentarla de frente. Y sí, duele, duele como el infierno, pero también libera. La herida materna no es un invento moderno, es ancestral, es la raíz de muchos mitos, tragedias, relatos, porque la madre es el primer espejo, y si ese espejo estaba roto, la imagen que te devolvía también lo estaba. Por eso dudas de ti, por eso necesitas validación constante,
Por eso el rechazo te desarma como si fuera una sentencia, porque todo eso empezó en un lugar muy íntimo, muy temprano, muy hondo. Pero aquí viene el giro. Aquí comienza el verdadero proceso. Tú no necesitas que nadie te salve. No necesitas que llegue una madre perfecta a reparar el daño. Lo que necesitas, aunque duela admitirlo, es convertirte tú en tu propia madre interna, aprender a darte lo que no recibiste, a cuidarte como nadie lo hizo, a hablarte con esa ternura que nunca escuchaste, porque solo tú puedes reescribir tu historia desde adentro. Y ahí entra uno de los conceptos más potentes que nos dejó Jung, la individuación, el viaje del héroe interior, el camino que une todas tus partes fragmentadas, tu luz y tu sombra, tu consciente y tu inconsciente, tu herida y tu poder. No es autoayuda rápida, es revolución, es sentarte contigo mismo y decir: esta herida es mía y es mi responsabilidad, no para culpar a tu madre, sino para liberarte de ella, para dejar de repetir lo que no fue tuyo. Este proceso requiere herramientas: silencio, escritura, autocompasión, presencia, disciplina emocional. No es cómodo, no es inmediato, pero es profundo, es real y es necesario, porque mientras no lo hagas, seguirás recreando el mismo dolor con distintas caras, seguirás sintiéndote indigno en relaciones que te exigen demostrar tu valor, seguirás viendo el afecto como algo sospechoso, y eso no es vivir, eso es sobrevivir en un campo de batalla emocional que ya no te pertenece. La herida materna es silenciosa, pero persistente. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que deberías ser diferente, que si no te aman, es tu culpa, y tú le crees, porque esa voz suena igual a la que te acompañó desde la infancia, pero hay otra voz dentro de ti, una que ha estado callada por años, una que susurra con fuerza contenida: ya basta, estoy cansado de cargar con esto, estoy listo para liberarme, estoy listo para mirarme con nuevos ojos. Y cuando esa voz empieza a crecer, todo cambia. Empiezas a notar los patrones, empiezas a poner límites, empiezas a hablarte como le hablarías a un niño asustado, con firmeza, con paciencia, con amor. Ahí, justo ahí, empieza el portal. No hacia una vida perfecta, sino hacia una vida verdadera. No hay atajos, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que te puede devolver la libertad. Muchos prefieren ignorarla, vivir distraídos, culpando a otros, fingiendo. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya está lista para mirar hacia adentro, para crear algo nuevo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas hacer una cosa: dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, porque ahí está todo. No en libros, no en gurús, no en recetas mágicas. Dentro de ti vive una versión de ti que no se arrodilla por amor, que no pide permiso para ser, que no necesita validación externa para existir. Esa versión está cubierta por capas de miedo, pero sigue ahí, esperando que la rescates. La curación no es un destino, es una elección diaria, es decir, una y otra vez. Hoy no voy a ser leal a heridas que no son mías. Es perdonar sin justificar, es aceptar sin rendirse, es amar sin perderse, y sobre todo es recordar: tu historia no está escrita en piedra. Puedes reescribirla, puedes transformar cada cicatriz en un mapa que te lleve, por fin, de vuelta a ti. Pero hay un punto ciego en todo este proceso, una parte tan profunda, tan incómoda, que la mayoría prefiere evitarla, y sin embargo, está ahí, silenciosa, pero constante. Es el miedo a llegar a ser como ella, ese temor casi tabú que te sacude cuando, en medio de una discusión, repites sus palabras, cuando te miras en el espejo y ves sus gestos, cuando escuchas tu tono de voz y sientes escalofríos. No porque la odies, no porque seas ingrato, sino porque juraste que nunca harías lo mismo, porque fuiste testigo del daño, porque creciste con el corazón lleno de frases como «yo no quiero ser así», y un día, sin darte cuenta, te descubres replicando el mismo guión, y en ese instante entiendes algo brutal. La herida
No solo te dolió, también te esculpió. No solo la sufriste, la encarnaste. Y eso es lo que más duele. Duele saber que no elegiste tu forma de amar, que tu manera de poner límites, de pedir ayuda, de entregarte, no nació de tu libertad, sino de tu programación. Fuiste domesticado emocionalmente por un entorno donde el afecto era condicional, donde el cariño se premiaba y la necesidad se castigaba. Y desde ahí construiste una identidad defensiva. No te desarrollaste desde el ser, sino desde la reacción. Fuiste lo que creíste que debía ser para no ser rechazado, para sobrevivir. Y sanar implica mirar esto de frente, sin anestesia, con la brutal honestidad de quien ya está cansado de seguir actuando un papel heredado. Porque no se trata de culpar a tu madre, se trata de dejar de culparte a ti, de entender que lo que hoy te limita no nació contigo, lo aprendiste, y lo que fue aprendido puede desaprenderse, pero para eso hay que pillarse en el acto, verte repitiendo el patrón, escucharte decir lo que juraste que nunca dirías, sentir cómo reaccionas como ella, no para castigarte, sino para detener la repetición, para interrumpir la cadena, para escribir un nuevo capítulo que empiece por algo tan sencillo y tan profundo como esto. Sí, me marcaste, pero no me definiste. La herida no se trasciende huyendo de ella, se trasciende cruzándola, nombrándola, sintiéndola, reconociendo su poder y luego quitándoselo. Y eso no se logra desde el pensamiento lógico, se logra reeducando tus emociones, reescribiendo desde el cuerpo, desde el alma, desde la práctica diaria, observando con quién te vinculas, qué eliges, qué toleras, preguntándote sin miedo, ¿elegí esta relación desde mi libertad o desde mi herida? ¿Esta persona me hace bien? ¿O simplemente me recuerda que aún siento que tengo que ganarme el amor? ¿Mi forma de vincularme nace del deseo o del miedo a estar solo? Estas preguntas no son cómodas, pero si no las haces, vivirás repitiendo. Y la herida materna no solo duele, se recicla, se transforma en nuevas versiones del mismo conflicto. Y cuando no la haces consciente, lo que se repite no es la historia, eres tú. Aquí es donde muchos se detienen, porque mirar la verdad significa dejar de culpar. Y dejar de culpar es cargar con el peso de tu propia transformación. Ya no puedes decir, soy así porque me hicieron esto. Ahora tienes que decir, soy así porque aún no he hecho lo que necesito hacer para dejar de serlo. Y eso puede marear, puede cansar, puede enojar, pero también puede liberar, porque te devuelve el poder de elegir, el poder de reconstruir, el poder de volver a ti, no como un reflejo de otros, sino como un ser completo. La figura materna interna no desaparece, pero puede transformarse. Puedes convertir esa voz crítica y exigente en una voz sabia y compasiva. Puedes enseñarte a hablar de otra manera, a cuidarte como nunca lo hicieron, a estar para ti sin exigencias, sin condiciones, sin juicios. Eso es repararte a ti mismo, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de amor. Es convertirte en tu propia madre, pero con una diferencia esencial. Esta vez no te abandonarás, no te ignorarás, no necesitarás mendigar tu propio amor, porque por fin habrás comprendido que tu herida no es tu identidad, es solo el punto de partida, no es tu destino, es el inicio del camino hacia ti. Y cuando integras eso, algo se mueve. La voz interna que antes te golpeaba, ahora te guía. El cuerpo que antes se tensaba por la culpa empieza a sentir alivio, y el alma que vivía escondida por fin se atreve a salir a la luz. Esto es sanar, sin espectáculos, sin frases decorativas, sin fingir. Es cruzar la noche oscura del alma para dejar de vivir a medias. Y sí, claro que duele, pero duele más vivir una vida entera cargando con una herida que ni siquiera te pertenece. Este es el momento en que dejas de buscar culpables. Este es el momento en que decides ser la causa y no la consecuencia. Este es el momento en que entiendes que la verdadera libertad no es romper con tu pasado, es dejar de obedecerlo. Sanar es una decisión valiente, pero también es desconcertante, porque
Hay un momento, uno que tarde o temprano llega, en el que te preguntas, ¿quién soy sin mi herida? ¿Quién soy si dejo de definirme por el vacío que me formó? Y ese momento da vértigo, porque aunque la herida te haya lastimado, también te dio una identidad, te dio un relato, una excusa, un lugar donde refugiarte cada vez que el mundo se volvía demasiado. Pensar en dejarla atrás no es fácil, no porque quieras seguir sufriendo, sino porque no sabes qué hay del otro lado. Y los seres humanos, aunque no lo digamos, tenemos una peligrosa adicción a lo conocido. Por eso cuesta tanto soltar. No porque amemos el dolor, sino porque no comprendemos aún cómo vivir sin él. Y aquí aparece uno de los conceptos más incómodos de todo este proceso: el beneficio oculto del sufrimiento. Sí, tu herida, aunque te limite, te ha dado algo, te ha dado motivos, te ha dado pertenencia, te ha dado identidad, ha sido tu argumento, tu escudo, tu historia. Te permite decir, yo soy así por lo que viví. Pero ahora llega una pregunta que no puedes esquivar. ¿Quién podrías llegar a ser si dejaras de vivir desde ahí? ¿Quién serías si renuncias a ese guión y escribes uno nuevo, sin los ladrillos rotos que heredaste? Esa pregunta es aterradora, porque implica empezar desde cero. Implica mirarte sin muletas. Implica soltar lo que ya no te sirve, aunque aún te sea familiar, y construir desde el silencio, desde la verdad, desde la incertidumbre. Y ahí está el dilema. Muchos prefieren el sufrimiento conocido a la libertad que no entienden, porque ser verdaderamente libre es inquietante. Ser libre significa no tener a quién culpar. Significa que tus caídas ya no serán culpa del pasado, ni de tu infancia, ni de nadie más. Ser libre es quedarte sin pretextos, es elegir sin protección, es fallar sin red, es vivir sin depender de que alguien más te valide, ni siquiera tu historia. Y eso marea. Pero si aprendes a atravesar ese vértigo, sin buscar garantías, sin anestesia, descubrirás que ese temblor interno es solo el preludio del vuelo. Ahora, hay otro aspecto esencial que rara vez se menciona al hablar de esta herida: el cuerpo. Porque tu herida materna no vive solo en tu mente, no es un recuerdo abstracto, es memoria encarnada, está en tu sistema nervioso, en tu forma de respirar, en la tensión que cargas sin darte cuenta, en la rigidez de tu espalda, en tu cuello apretado, en tus gestos contenidos. Tu cuerpo aprendió a protegerte incluso antes de que supieras hablar. Se congeló, se hizo pequeño, se cerró. Aprendiste a no molestar con el cuerpo, a no pedir con el cuerpo, a no sentir desde el cuerpo. Por eso, sanar no es solo entender, es habitarte de nuevo, es regresar al cuerpo como templo, como territorio sagrado, como el lugar donde empieza y termina toda transformación. Y no necesitas nada complejo, solo estar contigo, respirar conscientemente, caminar con atención, notar cuándo te tensas, cuándo te encoges, cuándo te escapas, porque muchas veces cuando tu mente aún niega, tu cuerpo ya está gritando, y si lo escuchas, te guía, te recuerda, te acompaña. Y aquí viene otra emoción que fue enterrada en lo más profundo: la ira. Sí, esa emoción prohibida, esa que te enseñaron ahí a ocultar, porque una buena hija, un buen hijo, no se enoja, agradece, comprende, se calla, pero la ira es parte del camino, no es destructiva, es protectora, es fuego, es la emoción que te dice, eso no estuvo bien y tengo derecho a decirlo. No se trata de gritarle al mundo, se trata de gritarte la verdad a ti, de decir, yo también importo, porque esa rabia que llevas dentro no es odio, es energía acumulada de años de represión, es dignidad postergada, y cuando por fin le das espacio, sin violencia, sin culpa, algo se recoloca, porque esa energía bien dirigida se transforma en fuerza para poner límites, en poder para recuperar tu lugar. Sanar la herida materna también es eso, dejar atrás al niño complaciente que hizo lo imposible para ser querido, y dar paso al adulto emocional que ya no necesita mendigar cariño,
No es un proceso estético, no es una experiencia linda, es una demolición interna para reconstruirte desde lo real, desde lo que te hace humano, no desde lo que te hacía aceptable. ¿Lo ves? No estamos hablando solo de un episodio doloroso de la infancia, estamos hablando de una estructura entera, de una narrativa que condicionó cómo ves el mundo, cómo te ves a ti, cómo vives tus relaciones. Estamos hablando de desprogramarte desde la raíz, de mirar esa base invisible sobre la cual se construyó todo y atreverte a remodelarla, sin miedo, sin prisa, sin vergüenza. Y eso nos lleva a otro punto que muy pocos se atreven a tocar, el silencio emocional heredado. Ese mandato implícito que te decía que no hablaras de lo que duele, que no incomodes, que no remuevas el pasado. Creciste bajo la ley del silencio. Y ahora te das cuenta de que ese silencio era parte del problema. Porque lo que no se nombra, se pudre. Lo que no se dice, se actúa. Y lo que no se sana, se repite. Por eso hablar, aunque te tiemble la voz, es un acto sagrado. Es un acto de desobediencia curativa. No para vengarte, sino para soltar lo que no es tuyo. Para decir, esto termina conmigo. Sanar no significa sentirse mejor de inmediato. Significa volverse más honesto. Habrá días en que dolerá más que nunca. Días en los que sentirás que retrocedes, que no avanzas, que el dolor está ganando. Pero incluso en esos días, si eliges la verdad en lugar del personaje que te impusieron, estás sanando. Porque sanar no es un resultado, es una dirección. Y se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo decides. Se nota porque ya no reaccionas igual, porque dejas de aceptar lo que no necesitas, porque comienzas a regresar, no a lo que aprendiste a hacer, sino a quien siempre fuiste debajo de todo. Esa parte de ti que no se formó por aprobación, que no mendiga amor, que no pide permiso para existir. Esa parte te está esperando. Y esto, créeme, es tu versión más valiente. La que ya no quiere complacer, la que ya no necesita explicarse, la que ya no pide perdón por su propia sanación. Eres tú, volviendo a ti, sin máscaras, sin maquillaje emocional, sin guiones reciclados. Esta vez no estás sobreviviendo, estás renaciendo. Y si has llegado hasta aquí, no es coincidencia, es señal de que una parte de ti ya despertó. Que estás cansado de fingir que todo está bien, cansado de vivir en pausa, esperando que el cambio llegue desde fuera, sabiendo, en el fondo, que ese cambio solo puede empezar desde dentro. Pero espera, aún falta una última pieza, una pregunta final, de esas que incomodan, que queman, que rasgan, pero que también iluminan. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de ser la versión que construiste para sobrevivir? ¿Qué pasaría si, por primera vez, te dieras permiso para existir sin pedirlo, sin justificar tus emociones, sin censurar tu voz, sin apagar tu luz? No para convertirte en alguien nuevo, sino para recordar quién eras antes de la herida, antes de adaptarte, antes de encogerte, antes de olvidar que lo único que necesitabas era verdad y presencia. Este es el verdadero giro, la gran paradoja. Sanar no es transformarte en otra persona, es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y cuando lo haces, todo se alinea. Las decisiones se vuelven más claras, el ruido baja, la ansiedad se disuelve, y en su lugar aparece algo nuevo, un silencio, distinto, no vacío, sino lleno de raíces, lleno de ti. Ahora, antes de cerrar este viaje, quiero invitarte a escribir en los comentarios una sola frase. Estoy volviendo a mí mismo. Escríbelo si algo en este video tocó tu alma, si sentiste que no estás solo, si reconociste algo que llevabas tiempo callando, porque a veces leer una frase compartida por alguien más es el primer paso para que otra persona también despierte. Y si este mensaje te movió, si te llevó hacia adentro, si te mostró una verdad que necesitabas escuchar, considera suscribirte. Aquí no venimos a entretener con palabras bonitas, venimos a romper moldes, a mirar donde duele, a recuperar lo que habíamos perdido.
Y si ya estás suscrito, gracias, de verdad, por atreverte, por quedarte, por mirar adentro sin miedo. Ahora, cierra los ojos, respira y escucha esto como si fuera una profecía que siempre te perteneció. No sanarás por un milagro, no sanarás por suerte. Vas a sanar porque decidiste no traicionarte nunca más. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el caos no es el final, es el principio del orden que tú elegiste. Vuelve al mundo, pero vuelve distinto, porque ahora tú estás al mando.